Imagínate esto. Alguien que te dejó atrás, que te ignoró, que pensó que podía seguir sin ti. De repente siente un vacío, una atracción inexplicable, una necesidad de volver a tu lado. No porque los hayas perseguido, no porque los hayas rogado, sino porque hiciste lo único que realmente funciona. Los estoicos lo sabían muy bien. La clave no está en buscar desesperadamente a los demás, sino en convertirte en alguien imposible de ignorar. Hay un principio poderoso que, cuando lo aplicas, hace que quienes se alejaron de ti regresen no con orgullo, sino rogando por tu atención. ¿Quieres saber cuál es? Quédate hasta el final. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Recupera tu poder aprendiendo a desapegarte emocionalmente. La verdadera libertad surge cuando no dependes emocionalmente de nadie para sentirte pleno. No significa ser frío ni carente de sentimientos, sino aprender a manejar las emociones sin permitir que dicten tus acciones. Cuando te vuelves emocionalmente reactivo, entregas el control de tu paz a los demás. Te conviertes en un prisionero de sus actitudes, de sus decisiones, de sus presencias y ausencias. El estoicismo enseña que nada externo debe gobernar tu estado interno. Solo tú decides cómo interpretar y responder a lo que ocurre. Cada vez que reaccionas con desesperación ante la distancia de alguien, le das poder sobre ti. Tu bienestar se vuelve dependiente de su validación. Y cuando alguien siente que tiene el control sobre tu estado emocional, su respeto por ti disminuye. En cambio, cuando mantienes la calma, cuando demuestras que puedes seguir adelante sin mendigar atención, proyectas un nivel de confianza que te hace más atractivo y respetado. El desapego emocional no significa que no te importe, sino que no necesitas la presencia de alguien para sentirte en paz. Piensa en un barco en medio de una tormenta. Si está bien anclado, por más que el viento sople y las olas golpeen, permanecerá firme. Pero si no tiene un ancla sólida, será arrastrado por la corriente. Lo mismo sucede con las emociones. Si te aferras demasiado a alguien, te vuelves inestable, vulnerable a cada movimiento externo. Pero si te anclas en ti mismo, nada puede sacudir tu equilibrio. No significa no amar, no significa no sentir, sino aprender a gestionar los sentimientos sin permitir que te dominen. El problema es que la mayoría de las personas confunden el amor con el apego. Creen que para demostrar cariño deben volverse dependientes, pero el amor real no es una cadena, es una elección libre. Cuando amas con desapego, disfrutas de la presencia de alguien, pero no temes su ausencia, no persigues, no ruegas, no te obsesionas, simplemente vives con la certeza de que lo que es para ti llegará y lo que no, se irá sin perturbar tu paz. Quien domina el desapego emocional nunca pierde. Si alguien se queda, lo aprecia sin aferrarse. Si alguien se va, acepta sin resistirse. Esa actitud es poderosa porque transmite seguridad. Una persona que no teme perder a alguien es una persona que se ha encontrado a sí misma, y eso genera una energía magnética, porque en un mundo donde la mayoría busca desesperadamente aprobación, aquel que demuestra autonomía destaca. Si observas a quienes son más admirados y respetados, notarás que comparten una cualidad. No buscan desesperadamente la validación de los demás. No intentan forzar conexiones. No se dejan arrastrar por el pánico cuando alguien se aleja. Simplemente siguen su camino con la certeza de que su valor no depende de la aceptación ajena. Y es precisamente eso lo que los hace tan irresistibles. El desapego emocional es la llave para recuperar tu poder. Mientras más necesites a alguien, más vulnerable serás a sus decisiones. Mientras más desesperado estés por retener, más probable será que pierdas. Pero cuando te enfocas en construirte a ti mismo, cuando tu bienestar no está atado a nadie más, te conviertes en una fuerza imparable.
Y lo irónico es que, cuando dejas de necesitar, es cuando realmente empiezas a atraer. Número 2. Deja que sientan tu ausencia en lugar de insistir en tu presencia. El instinto de perseguir es una trampa, es una reacción impulsiva que nace del miedo a perder, del ego que no acepta el rechazo, de la creencia equivocada de que con más esfuerzo lograrás cambiar la decisión del otro. Pero la realidad es que cuanto más persigues, más refuerzas el alejamiento. Cuando alguien decide distanciarse, lo peor que puedes hacer es demostrar que estás desesperado por su presencia. La necesidad es la mayor enemiga de la atracción, porque en el momento en que alguien siente que te tiene asegurado, tu valor disminuye. La ausencia, en cambio, es una herramienta poderosa. Cuando dejas de estar disponible, cuando desapareces sin hacer ruido, obligas a la otra persona a enfrentarse a la realidad de lo que significa no tenerte. En el instante en que alguien ya no tiene acceso fácil a ti, su mente comienza a llenar los vacíos con preguntas. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no insiste? ¿Acaso ya no le importo? La incertidumbre genera interés, porque el ser humano siempre quiere lo que siente que puede perder. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en reaccionar, sino en controlar la respuesta. Cuando alguien se aleja, no es tu deber convencerlo de quedarse, no es tu trabajo probar tu valor, explicarte o buscar razones. La dignidad está en el silencio, en la tranquilidad con la que aceptas la realidad, sin permitir que afecte tu equilibrio interno. Nada aleja más que la desesperación, nada atrae más que la autosuficiencia. Piensa en cualquier situación donde algo se vuelve escaso. Si un producto desaparece del mercado, la demanda aumenta. Si una obra de arte es difícil de encontrar, su valor crece. Lo mismo sucede en las relaciones humanas. La disponibilidad excesiva mata el interés porque elimina la sensación de pérdida. Pero cuando una persona se da cuenta de que ya no estás, que tu presencia no es garantizada, que no necesitas rogar ni convencer, comienza a reconsiderar su decisión. El problema es que muchas personas creen que la insistencia es sinónimo de amor. Pero el amor real no necesita persecución, no necesita presión. Lo que está destinado a permanecer se queda sin necesidad de cadenas, y lo que se va debe irse sin resistencia. Un estoico no lucha contra la realidad, no intenta cambiar la voluntad de otro. Simplemente observa, acepta y sigue adelante con la certeza de que su valor no depende de la validación ajena. La ausencia bien utilizada no solo genera atracción, sino que protege tu dignidad. En lugar de perder energía en alguien que ha decidido distanciarse, la rediriges hacia ti mismo. Te enfocas en crecer, en mejorar, en construir una vida que por sí sola sea suficiente. Y cuando eso sucede, el efecto es inevitable. Quienes se alejaron comienzan a notar tu ausencia, comienzan a sentir la diferencia entre cuando estabas y cuando ya no. Y en muchos casos, esa sensación de pérdida los lleva a reconsiderar su decisión. Pero la clave está en la autenticidad. Si desapareces con la esperanza de que el otro regrese, sigues atado. Sigues en la misma dinámica de dependencia emocional. La verdadera ausencia estratégica ocurre cuando realmente te sueltas, cuando realmente sigues con tu vida sin mirar atrás. Y es en ese momento cuando el poder cambia de manos, porque ya no eres el que espera, ya no eres el que ruega. Te has convertido en la persona que se valora lo suficiente para saber que no necesita perseguir a nadie. La lección es clara: no persigas, no insistas, no mendigues. El que realmente valora vuelve por su cuenta, y si no lo hace, no era para ti. En ambos casos ganas, porque o recuperas la conexión en mejores términos, o te liberas de alguien que nunca supo apreciar lo que tenías para ofrecer. En cualquiera de los dos escenarios, la verdadera victoria siempre es la misma: mantener intacta tu paz y tu dignidad. Número 3. El verdadero atractivo
nace de la confianza en uno mismo, no de la insistencia. El deseo se fortalece en la ausencia. Cuanto más insistes, más reduces el misterio y la emoción de la conexión. La atracción no es el resultado de la persecución constante, sino de la capacidad de mantener tu centro sin necesidad de validación externa. Cuando persigues, comunicas dependencia. Cuando te sostienes con firmeza, transmites seguridad y valor. Es la confianza en uno mismo lo que seduce, no la desesperación por ser aceptado. El autocontrol no es indiferencia ni frialdad, sino la habilidad de demostrar interés sin sacrificar la propia dignidad. Muchas veces, el impulso de buscar constantemente a alguien nace del miedo a perderlo, pero la ironía es que el apego desmedido suele generar el efecto contrario, ahuyenta en lugar de atraer. Cuando no puedes estar solo, transmites que tu bienestar depende de otra persona. Y la dependencia emocional es la antítesis de la atracción. En cambio, cuando te conviertes en alguien que disfruta su propia compañía y sigue creciendo sin esperar nada de nadie, creas un magnetismo natural. El deseo prospera en el equilibrio entre presencia y distancia. Si siempre estás disponible, nunca das espacio para que el otro te extrañe. La ausencia estratégica permite que la mente del otro complete el vacío con imaginación, idealización y curiosidad. Lo atractivo no es solo lo que se muestra, sino lo que se insinúa. La sobreexposición desgasta el misterio, mientras que el espacio mantiene viva la intriga. No se trata de jugar juegos ni manipular, sino de entender que el atractivo real proviene de la autonomía y la autodisciplina. Piensa en cómo las personas reaccionan cuando un artista famoso deja de aparecer en los medios por un tiempo. De repente, su ausencia genera conversación, expectación y deseo de saber qué está haciendo. Su valor no disminuye por desaparecer, sino que se incrementa porque la mente humana tiende a valorar más lo que no puede tener fácilmente. La misma psicología se aplica en las relaciones personales. Si eres alguien que siempre está disponible, que siempre dice sí, que nunca deja espacio para la duda o la intriga, te vuelves predecible. Y lo predecible rara vez es emocionante. El autocontrol implica no solo saber cuándo alejarse, sino también aprender a regular tus emociones para no depender de la respuesta del otro. No esperes que alguien te valore si tú mismo no actúas como alguien valioso. No ruegues por atención. Conviértete en alguien tan interesante y sólido que la atención llegue por sí sola. Esto no significa ignorar a los demás o fingir desinterés, sino equilibrar el entusiasmo con el respeto propio. La diferencia entre atracción y necesidad es que la primera es un flujo natural de energía, mientras que la segunda es un intento forzado de obtener algo a cambio. Las personas no se sienten atraídas por quienes se pierden a sí mismos en la búsqueda de aprobación. Se sienten atraídas por quienes mantienen su esencia intacta, sin importar el resultado. Cuando dejas de esforzarte demasiado por impresionar, proyectas una seguridad que se percibe como irresistible. Lo que es escaso, exclusivo y con estándares elevados se vuelve más valioso. Y esto aplica tanto en las relaciones como en cualquier aspecto de la vida. La clave no está en fingir desinterés, sino en desarrollar una vida tan plena y satisfactoria que la atracción se convierta en un efecto secundario de tu propio crecimiento. No persigas, atrae. No ruegues, inspira. No te obsesiones con lo externo, trabaja en tu interior. Ahí radica la verdadera fuerza del autocontrol. En la capacidad de encontrar tu valor en ti mismo, sin necesidad de validación externa. Número 4. Evita las actitudes que disminuyen tu atractivo. El error más común es creer que más esfuerzo equivale a más atracción. La realidad es que cuanto más persigues, menos te valoran. La desesperación se huele, se siente en cada mensaje insistente, en cada intento por obtener una respuesta inmediata.
La persecución no solo debilita tu imagen, sino que refuerza la idea de que necesitas la validación de la otra persona para sentirte bien. Y lo que necesita desesperadamente ser validado pierde su valor. La persona que está segura de sí misma no corre detrás de nadie, porque entiende que su presencia ya es suficiente. Otro gran error es creer que las palabras tienen más peso que las acciones. Explicar constantemente lo que sientes, intentar justificar tu comportamiento o buscar aclaraciones interminables solo te hace parecer alguien que no puede aceptar la realidad sin aferrarse a ella. El silencio, en cambio, genera más impacto que cualquier discurso. No porque no quieras comunicarte, sino porque demostrar con hechos es siempre más poderoso que llenar el espacio con palabras innecesarias. A veces, el acto de no decir nada dice todo lo que necesitas transmitir. Perderse en otra persona es el siguiente paso hacia la autodestrucción. Cuando descuidas tu vida por alguien más, estás enviando un mensaje claro. Tú eres más importante que mi propio bienestar. Y eso, lejos de ser visto como un acto noble, es interpretado como una debilidad. La atracción se mantiene cuando sigues siendo una persona independiente, con objetivos propios, con un camino que no se detiene por nadie. En el momento en que dejas de lado tus propios sueños y te conviertes en una sombra de la otra persona, pierdes todo lo que te hacía interesante en primer lugar. La validación constante es otro error que ahoga cualquier posibilidad de respeto. Preguntar repetidamente si aún le importas a alguien, si sigue interesado, si piensa en ti, solo refuerza la idea de que dependes de su aprobación para sentirte en paz. Y la dependencia emocional es la forma más rápida de hacer que alguien pierda el interés. La seguridad en ti mismo no se demuestra preguntando si te valoran, sino actuando con la certeza de que eres valioso sin necesidad de confirmación externa. Las emociones incontroladas también pueden destruir cualquier tipo de atracción. Reaccionar impulsivamente, actuar por frustración, dejar que la ira o la tristeza dicten tu comportamiento, te hace ver como alguien que no tiene dominio sobre sí mismo. Y si no puedes controlar tus propias emociones, ¿cómo esperas que alguien más quiera estar cerca de ti? Un estoico sabe que el verdadero poder radica en la calma, en la capacidad de no dejarse arrastrar por la tormenta de las emociones momentáneas. Intentar convencer a alguien de tu valor es otro error fatal. El valor se demuestra con acciones, con presencia, con energía, no con explicaciones. Si alguien no ve tu valor por sí mismo, ninguna cantidad de palabras podrá hacer que lo entienda. La gente respeta a quienes saben lo que valen sin necesidad de probarlo. La necesidad de convencer es en sí misma una señal de inseguridad. Quien realmente es valioso no busca la validación de nadie, simplemente se enfoca en seguir creciendo y evolucionando. Cuando dejas que el comportamiento de otra persona determine tu felicidad, le entregas el control de tu vida. Nadie debería tener tanto poder sobre ti. Tu estado emocional no debe depender de los cambios de humor, las decisiones o las actitudes de alguien más. La estabilidad real proviene de dentro, de la capacidad de encontrar paz sin importar lo que suceda a tu alrededor. Si tu bienestar depende de otra persona, nunca serás libre. El miedo a perder a alguien es quizás la mayor trampa de todas. Cuando actúas desde el miedo, todo lo que haces está contaminado por la inseguridad. El miedo hace que te aferres, que insistas, que te rebajes, pero la ironía es que cuanto más temes perder a alguien, más rápido lo alejas. La seguridad, la independencia, la capacidad de seguir adelante sin importar lo que pase, eso es lo que realmente atrae. La exclusividad y la escasez son los factores que generan valor. Si un banco te llama todos los días para ofrecerte una tarjeta de crédito, lo más probable es que te canses y rechaces la oferta. Pero si un banco exclusivo te dice que solo ciertos clientes pueden acceder a ciertos beneficios, de inmediato tu percepción cambia. Lo mismo sucede en las relaciones. Quien siempre está disponible, quien siempre busca, quien siempre insiste, se vuelve común.
predecible, sin valor especial. Pero quien tiene estándares, quien no se regala fácilmente, quien se sabe valioso y actúa en consecuencia, se convierte en alguien que los demás desean tener cerca. Número 5. La ausencia estratégica despierta más interés que las palabras. El poder del silencio radica en su capacidad de generar misterio y despertar el interés sin necesidad de forzar la atención. Cuando una persona se aleja, la reacción instintiva suele ser buscarla, enviar mensajes, llamar, intentar explicaciones interminables. Pero en ese intento desesperado por recuperar la conexión, lo único que se logra es reducir el atractivo y perder el respeto. Cuanto más hablas, más predecible te vuelves. Cuanto más insistes, menos valor transmites. El silencio, en cambio, obliga al otro a preguntarse, a imaginar, a llenar los espacios vacíos con sus propias dudas e incertidumbres. Cuando alguien no recibe una respuesta inmediata, su mente entra en un estado de inquietud. Empieza a preguntarse qué pasó, por qué no has reaccionado como esperaba, qué podrías estar pensando. Esa falta de información lo lleva a cuestionar su decisión y en muchos casos a reconsiderar su postura. El ser humano tiende a valorar más lo que es escaso, lo que no está fácilmente disponible, lo que no se entrega sin esfuerzo. Es por eso que cuando alguien siente tu ausencia, sin necesidad de que se la recuerdes, comienza a extrañarte sin que tengas que hacer nada. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de controlar las emociones y no reaccionar de manera impulsiva. Cuando una persona se aleja y responde con silencio en lugar de desesperación, envía un mensaje claro. No dependo de ti para estar en paz. Y ese mensaje, aunque no se diga en palabras, se siente con fuerza. Porque en un mundo donde la mayoría reacciona con ansiedad, el que mantiene la calma se distingue. El silencio estratégico no es un juego ni una táctica de manipulación, es una muestra de autodisciplina y confianza en uno mismo. Piénsalo en términos de negociación. Cuando una oferta es rechazada y la persona que la hizo insiste, suplica, trata de convencer, lo único que logra es debilitar su posición. Pero si en cambio mantiene su propuesta y deja que la otra parte piense, lo más probable es que la percepción de su valor aumente. Lo mismo ocurre en las relaciones interpersonales. Cuando respondes con silencio ante una actitud de distanciamiento, generas el espacio necesario para que la otra persona se cuestione su postura. En muchos casos, el silencio dice mucho más que cualquier argumento. El silencio bien utilizado también demuestra un alto nivel de control emocional. Una persona que no siente la necesidad de justificar, explicar o demostrar su valía con palabras transmite una seguridad que se percibe de inmediato. En cambio, cuando se insiste demasiado, se proyecta dependencia, miedo a perder, falta de confianza. Y el miedo nunca es atractivo. La incertidumbre, en cambio, puede ser un gran aliado. No revelar todo, no reaccionar inmediatamente, permitir que el otro experimente tu ausencia sin explicaciones, hace que tu presencia cobre más valor. Las personas recuerdan más aquello que se les niega que aquello que siempre está disponible. Un actor que deja de aparecer en la pantalla por un tiempo genera más expectativa cuando regresa. Un autor que no satura el mercado con libros hace que cada una de sus obras sea más esperada. De la misma forma, una persona que no siempre responde de inmediato ni busca validación constante se percibe como alguien con más valor. La clave no está en ignorar por orgullo ni en alejarse por ego, sino en entender que no siempre es necesario decir algo para que el mensaje sea claro. El silencio no solo atrae, también protege. En muchas situaciones, la mejor respuesta es ninguna. No porque no tengas algo que decir, sino porque decirlo no cambiará nada. Hay momentos en los que hablar solo debilita tu posición y guardar silencio te permite observar con más claridad. Las personas que dominan el arte del silencio tienen una ventaja natural en cualquier interacción.
Porque mientras los demás gastan energía tratando de explicar, convencer o justificar, ellos simplemente esperan, permitiendo que la otra persona sea la que se cuestione y regrese por su propia voluntad. Lo más paradójico de todo es que cuando dejas de hablar, es cuando más empiezan a pensar en ti. El silencio deja un vacío que la mente del otro se esfuerza en llenar. Y en ese proceso, muchas veces descubren que tu ausencia pesa más de lo que imaginaban. Es ahí donde el atractivo se multiplica, no por las palabras que dijiste, sino por las que decidiste callar. Número 6. No dependas de otra persona para sentirte completo. La dependencia emocional es una prisión invisible. Te hace creer que sin la otra persona no puedes ser feliz, que sin su validación no tienes valor, que sin su presencia tu mundo se derrumba. Pero esa necesidad constante de aprobación no solo te debilita, sino que destruye cualquier posibilidad de una conexión sana y duradera. Porque cuando tu bienestar depende de alguien más, pierdes el control sobre tu propia vida. Dejas de ser dueño de tus emociones y las entregas a otra persona que consciente o inconscientemente tiene en sus manos el poder de hacerte sentir bien o mal según su estado de ánimo, sus decisiones y sus acciones. El problema de la dependencia emocional es que transforma el amor en miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro encuentre algo mejor. Y cuando el miedo domina, la actitud cambia. Te vuelves menos auténtico, más complaciente, más desesperado por mantener la relación a toda costa. Pero lo que no entiendes en ese momento es que cuanto más te aferras, más debilitas el respeto que la otra persona siente por ti. Nadie valora lo que parece no poder vivir sin ellos. La atracción surge cuando dos personas eligen estar juntas desde la libertad, no desde la necesidad. Epicteto lo decía claramente. El que no se perturba por la pérdida de cosas externas ha encontrado la paz interior. Y esto aplica en todas las áreas de la vida. Si tu felicidad depende de otra persona, entonces nunca será tuya realmente. Estará sujeta a factores que no controlas, a cambios inesperados, a la incertidumbre de lo externo. Pero cuando aprendes a construir tu paz desde dentro, cuando encuentras satisfacción en tu propio crecimiento, en tus logros, en tu camino, entonces te vuelves inquebrantable. Piénsalo de esta manera: cuando alguien tiene una vida completa, llena de propósito, de metas, de pasiones, no necesita que otra persona lo haga sentir valioso, y esa seguridad es lo que genera atracción. En cambio, cuando alguien busca desesperadamente amor para llenar un vacío, lo único que proyecta es fragilidad. No hay nada más poco atractivo que una persona que no se siente suficiente por sí misma. Porque la verdadera atracción no viene de lo que pides, sino de lo que ofreces. Y si lo único que ofreces es una necesidad constante de validación, la otra persona tarde o temprano se cansará. El estoicismo nos enseña que todo lo externo es efímero, que no podemos aferrarnos a nada ni a nadie, porque todo es temporal. Pero eso no significa vivir sin amor, sin conexión, sin relaciones. Significa aprender a disfrutarlas sin convertirlas en una muleta emocional. Amar desde la libertad, no desde la posesión. Estar con alguien porque quieres, no porque necesitas. Porque cuando amas sin miedo, sin ataduras, sin expectativas poco realistas, el amor se vuelve mucho más fuerte. No desde la desesperación, sino desde la elección consciente. Mira cualquier relación que ha perdido la chispa. En la mayoría de los casos, la raíz del problema es la pérdida de independencia emocional. Uno de los dos dejó de ser la persona segura que era al inicio y se convirtió en alguien ansioso, necesitado, dependiente. Y la otra persona, consciente o inconscientemente, perdió el respeto y la admiración. Porque la admiración no se siente por quien necesita constantemente aprobación, sino por quien irradia confianza y seguridad. El amor más sano y más atractivo es el que no depende del otro para existir.
Es el que nace entre dos personas que se sienten completas y deciden compartir sus vidas sin perderse a sí mismas en el proceso. Porque el amor no es una cadena, no es una jaula, no es un contrato de dependencia. Es un espacio donde cada persona sigue creciendo, sigue brillando por su cuenta, sin miedo a que la relación se termine. Porque cuando no temes perder, cuando sabes que tu felicidad no depende de nadie más, te vuelves magnético, y eso es lo que realmente atrae. Número 7. Ser predecible apaga la chispa del interés. La atracción no nace de la comodidad, sino de la intriga. Lo que se obtiene fácilmente pierde valor. La previsibilidad es el enemigo del deseo, porque cuando algo es seguro y garantizado, deja de ser emocionante. Es la incertidumbre la que mantiene vivo el interés, la posibilidad de perder lo que hace que algo se aprecie más. Cuando una persona es completamente predecible, cuando siempre está disponible, cuando responde de inmediato, cuando nunca genera un reto, el interés empieza a desvanecerse. No porque no tenga valor, sino porque la mente humana está programada para buscar lo que parece escaso y difícil de conseguir. El principio de escasez es una de las reglas fundamentales de la atracción. Cuanto más difícil es obtener algo, más valioso se percibe. Un producto que está en todos lados, que no requiere esfuerzo para conseguirse, no genera el mismo impacto que uno que es exclusivo, limitado, casi inalcanzable. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque la percepción de valor está ligada a la dificultad de acceso. En las relaciones ocurre lo mismo. Cuando alguien sabe exactamente cómo y cuándo responderás, cuándo estarás disponible, qué dirás en cada situación, el misterio desaparece. Y cuando desaparece el misterio, se pierde la emoción. El ser humano es curioso por naturaleza, necesita retos, necesita la posibilidad de no tenerlo todo asegurado para realmente apreciarlo. Un restaurante que tiene una lista de espera de semanas genera más deseo que uno donde siempre hay mesas libres, no necesariamente porque la comida sea mejor, sino porque la percepción de exclusividad aumenta el valor. En el momento en que alguien sabe que te tiene garantizado, el deseo disminuye, no porque haya dejado de importarle, sino porque ya no hay nada que descubrir. La atracción prospera en el balance entre certeza e incertidumbre. Si alguien se siente completamente inseguro todo el tiempo, eventualmente se agotará. Pero si todo es demasiado seguro, también perderá el interés. Es por eso que las relaciones más fuertes no son aquellas donde todo es completamente predecible, sino donde todavía existe la chispa de lo inesperado. Pequeñas dosis de incertidumbre mantienen la emoción viva. No se trata de manipular, sino de entender que la monotonía es el enemigo del deseo. Piensa en cualquier historia que realmente haya captado tu interés. No es la estabilidad lo que la hace memorable, sino los giros inesperados, los momentos en los que no sabías qué pasaría después. Las películas, los libros, incluso los juegos funcionan porque nos mantienen en suspenso, porque queremos descubrir qué sigue. En la vida real, si siempre eres predecible, si nunca hay un elemento de sorpresa, las personas eventualmente pierden el interés. No porque no seas valioso, sino porque el cerebro humano necesita variabilidad para mantenerse enfocado. La clave no está en jugar con los sentimientos de los demás ni en ser inconsistente de manera irresponsable, sino en aprender a mantener una vida tan rica y completa que los demás nunca sientan que te tienen completamente descifrado. Cuando alguien siente que ya sabe exactamente cómo reaccionarás en cualquier situación, deja de verte como alguien desafiante. Y lo que no representa un desafío, pierde emoción. Las personas que mantienen su independencia, que no revelan cada aspecto de su vida, que siempre tienen algo nuevo que ofrecer, generan un atractivo natural, porque no son un libro abierto, no se entregan por completo de inmediato, no se dejan predecir completamente. Cuando siempre hay algo nuevo por descubrir, el interés se mantiene.
La previsibilidad mata la atracción porque elimina la necesidad de esfuerzo. Y lo que no requiere esfuerzo no se valora igual. Cuando una persona sabe que siempre estarás ahí, que siempre responderás de inmediato, que nunca representas un reto, el deseo se debilita. No porque haya perdido el interés en ti, sino porque ya no siente la necesidad de esforzarse. La solución no es fingir desinterés ni jugar a ser inalcanzable, sino vivir de una manera que haga que tu presencia nunca se dé por sentada. Mantén el misterio, mantén la emoción, haz que descubrirte sea un proceso, no algo que se regala en el primer instante. Porque lo que se descubre demasiado rápido también se olvida con la misma facilidad. Número 8. Romper el contacto es clave para cambiar la dinámica. El instinto humano ante la pérdida es aferrarse. Cuando alguien se aleja, la reacción natural es buscar, insistir, preguntar qué pasó, intentar recuperar lo que parece escaparse de las manos. Pero en ese impulso desesperado, lo único que se logra es reforzar el alejamiento. La regla del no contacto es la única estrategia que realmente cambia la dinámica de poder, porque permite que el otro experimente lo que significa no tenerte. Es un reinicio, una manera de recuperar la dignidad, de reencontrarte contigo mismo y al mismo tiempo de darle a la otra persona el espacio suficiente para notar lo que ha perdido. El silencio es la herramienta más poderosa porque obliga a la otra persona a enfrentarse a la realidad de tu ausencia. Cuando siempre estás ahí, cuando sigues enviando mensajes, cuando intentas mantener la conexión a toda costa, le quitas la oportunidad de extrañarte. Es imposible valorar algo que nunca se ha perdido, pero cuando desapareces por completo, cuando dejas de ser una opción inmediata, la percepción cambia. La mente empieza a llenar los vacíos con preguntas. ¿Por qué ya no me busca? ¿De verdad ha seguido adelante? ¿Habrá encontrado algo mejor? La incertidumbre es el mejor aliado para que alguien comience a reconsiderar su decisión. El estoicismo enseña que la mejor manera de enfrentar una situación adversa no es reaccionar con impulsividad, sino con control absoluto. No contacto no significa jugar un juego, no significa ignorar para manipular, significa tomar la decisión consciente de priorizarte, de recuperar el poder sobre tu propia vida y de aceptar que ninguna relación debe definir tu bienestar. Si alguien ha decidido alejarse, tu mejor respuesta no es rogar ni negociar, sino demostrar con hechos que puedes seguir adelante sin necesidad de su presencia. Cuando alguien se acostumbra a tenerte siempre disponible, da por sentado tu valor. Pero cuando desapareces, cuando rompes el patrón de contacto constante, creas un vacío, y la naturaleza humana odia el vacío. Cuando un cliente frecuente deja de visitar un café sin previo aviso, el dueño inevitablemente se pregunta qué pasó. Si esa persona ya no encuentra el café atractivo, si ha descubierto una mejor opción, si hay algo que debería cambiar. Lo mismo sucede en las relaciones. En el momento en que desapareces, la otra persona empieza a notar el espacio que dejas atrás. El error más común es creer que demostrar amor significa permanecer presente, sin importar las circunstancias. Pero el amor que necesita ser constantemente reafirmado, perseguido y probado pierde su autenticidad. Si alguien realmente valora lo que tienes para ofrecer, lo notará cuando ya no esté a su alcance. Si no lo nota, si el silencio no genera ningún tipo de reacción, entonces tienes una respuesta más valiosa que cualquier explicación. Esa persona nunca valoró lo suficiente tu presencia. El no contacto no solo sirve para recuperar el interés de alguien más, sino para reencontrarte contigo mismo. Cuando cortas toda comunicación, no solo dejas espacio para que el otro reflexione, sino que te das la oportunidad de recordar quién eres sin la influencia de esa persona. Es un periodo de reconstrucción, de volver a centrarte en tu vida, en tus metas, en tus proyectos, en tu bienestar. Porque la realidad es esta.
Si después de 30 días aún sientes la necesidad de regresar, significa que no has hecho el trabajo interno necesario para soltar. Pero si después de ese tiempo te das cuenta de que sigues en pie, más fuerte, más centrado, entonces has ganado algo mucho más valioso que una relación. Has recuperado tu propio poder. El verdadero objetivo del no contacto no es hacer que alguien vuelva, sino recuperar el control sobre tus emociones y demostrarte que puedes vivir sin depender de nadie. Porque cuando llegas a ese punto, la magia ocurre. O la otra persona regresa con una percepción completamente diferente de tu valor, o te das cuenta de que ya no necesitas que lo haga. Y en ambos casos, la victoria es tuya. Número 9. La calma y la paciencia son irresistibles. El verdadero atractivo no está en la reacción impulsiva, sino en la capacidad de controlar tus emociones cuando todo parece jugar en tu contra. La paciencia y el autocontrol no solo te hacen más fuerte, sino que envían un mensaje claro. No estás desesperado, no necesitas la validación de nadie. Tu vida sigue adelante con o sin la presencia de esa persona. Cuando alguien que se alejó regresa, lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo manejas. La energía que proyectas en ese momento definirá la dinámica de la relación. Si respondes con urgencia, con emoción desbordada, con la sensación de haber estado esperando su regreso como si tu felicidad dependiera de ello, entonces le estarás entregando todo el poder. Pero si mantienes la calma, si actúas con naturalidad, si dejas claro que tu mundo no gira en torno a ellos, la percepción cambia por completo. El estoicismo enseña que nada externo debe alterar nuestro equilibrio interno. La paciencia es la herramienta que distingue a los que realmente tienen control sobre su vida de aquellos que reaccionan por impulso. Quien sabe esperar, quien no se deja llevar por el deseo inmediato, demuestra una seguridad que no necesita ser explicada. La clave está en no demostrar que has estado esperando, en hacerle sentir que su regreso no es algo que define tu estado emocional. No porque debas ser frío o distante, sino porque una persona que se valora nunca actúa desde la necesidad. La urgencia es enemiga del respeto. Cuando alguien siente que eres demasiado fácil de recuperar, que no hay ningún tipo de reto en tu presencia, que todo vuelve a ser como antes sin esfuerzo, la atracción se debilita. Pero cuando mantienes tus estándares, cuando no saltas de inmediato a la oportunidad de volver, cuando actúas como alguien que sabe lo que vale, generas un impacto mucho más profundo. No porque estés jugando un juego, sino porque entiendes que tu valor no depende de que alguien decida regresar. Piensa en un diamante. No cualquiera puede tenerlo, no está disponible para todos, no se regala sin más. Su exclusividad es lo que lo hace tan deseado. En cambio, algo que está siempre al alcance, sin ningún tipo de filtro, pierde su encanto. Las personas funcionan de la misma manera. Quien tiene estándares, quien no se entrega sin reflexión, quien no deja que las emociones dicten sus decisiones, se convierte en alguien que los demás valoran más. La paciencia y el autocontrol no son solo estrategias para atraer, son principios de vida que garantizan respeto y admiración. Cuando alguien vuelve después de haberse alejado, debes preguntarte algo fundamental. ¿Realmente quiero que regrese o simplemente quiero validar mi ego? Muchas veces, el deseo de recuperar a alguien no viene de un sentimiento genuino, sino del miedo a la pérdida, del orgullo herido, de la necesidad de demostrar que aún tenemos poder sobre la situación. Pero el verdadero poder no está en hacer que alguien vuelva, sino en decidir si realmente merece volver a tu vida. Si regresa, no debe ser porque tú lo permitiste de inmediato, sino porque ha demostrado con hechos que entiende tu valor. La diferencia entre alguien que se valora y alguien que vive en función de la aprobación ajena está en cómo maneja estos momentos clave. Si cedes demasiado rápido, si te entregas sin pensar, si dejas que el entusiasmo del momento nuble tu juicio,
Solo estás reforzando la idea de que siempre estarás disponible. Pero si manejas la situación con inteligencia, si demuestras que tienes una vida plena, que no necesitas a nadie para sentirte completo, entonces estableces un nuevo nivel de respeto. El verdadero atractivo no está en lo que haces cuando alguien se va, sino en cómo reaccionas cuando regresa. Quien se desespera, quien actúa con ansiedad, quien deja que el miedo tome el control, pierde su poder en el instante en que responde. Pero quien espera, quien mide sus palabras, quien actúa con dignidad y confianza, se convierte en alguien inolvidable. Porque la paciencia no solo es una muestra de fortaleza, es una prueba de que eres alguien con un mundo propio, alguien que no está dispuesto a perderse por nadie, y eso, en cualquier situación, es lo que realmente atrae. Número 10. Definir límites demuestra tu valor y fortalece tu posición. El respeto propio se mide por los límites que eres capaz de establecer y mantener. Sin límites, te conviertes en alguien fácil de manipular, en alguien que permite cualquier comportamiento con tal de no perder a la otra persona. Pero el problema de aceptar menos de lo que mereces es que poco a poco te vas traicionando a ti mismo. No es la otra persona la que te falta el respeto, eres tú quien permite que lo hagan. Cada vez que dejas pasar una falta de respeto, cada vez que toleras algo que no deberías, le enseñas al otro que no hay consecuencias, que siempre estarás ahí sin importar cómo te traten. Y cuando alguien siente que puede hacer lo que quiera sin riesgo de perderte, tu valor disminuye. El estoicismo enseña que no podemos controlar a los demás, solo a nosotros mismos. No se trata de cambiar el comportamiento de alguien más, sino de decidir qué estás dispuesto a aceptar y qué no. Los límites no son para imponer reglas a otros, son para proteger tu paz. Si alguien no puede respetar lo que necesitas, no intentas convencerlo de hacerlo. Simplemente te alejas. Sin discusiones, sin peleas innecesarias, sin tratar de justificar tu decisión. Quien sabe lo que vale no ruega, no suplica, no intenta hacer entrar en razón a alguien que claramente no está dispuesto a dar lo mínimo que mereces. El error más común es creer que los límites alejan a las personas. La realidad es que filtran. Quien no respeta tus límites es alguien que nunca iba a tratarte como mereces. No perdiste nada, solo descubriste antes de tiempo que esa persona no era para ti. En cambio, quien realmente te valora entenderá que tus límites no son caprichos, sino reflejos de tu respeto propio. Y quien te respeta, te admira más por ser alguien que no acepta menos de lo que sabe que merece. Decir, necesito honestidad y consistencia en una relación no es un ultimátum, es una declaración de principios. No estás pidiendo algo extraordinario, estás dejando claro que sin esas cosas simplemente no hay espacio para una conexión real. Y si alguien no puede ofrecerte eso, entonces no hay más que discutir. No intentas cambiar a la otra persona, simplemente te alejas, sin drama, sin explicaciones interminables, sin intentar convencer a alguien de que te trate bien. Porque lo que se tiene que mendigar nunca será auténtico. El problema de no tener límites es que terminas adaptándote a las expectativas de los demás, en lugar de hacer que los demás se adapten a las tuyas. Te conviertes en alguien moldeable, en alguien que siempre está dispuesto a ceder con tal de mantener la paz. Pero la paz que se obtiene a costa de traicionarte a ti mismo no es paz real, es resignación. Y la resignación solo conduce al resentimiento. Cada vez que permites algo que en el fondo sabes que no deberías, te sientes menos fuerte, menos valioso, menos digno. Y ese sentimiento se refleja en la manera en que te ven los demás. El respeto se gana con coherencia. No puedes decir que tienes estándares si cada vez que alguien los cruza decides hacer una excepción. No puedes exigir un trato digno si sigues tolerando lo contrario. Los límites solo funcionan si estás dispuesto a hacerlos cumplir. Si alguien sabe que al final siempre vas a ceder, entonces tus palabras no tienen peso. No es suficiente decir lo que quieres. Tienes que demostrarlo con acciones. Los límites también generan atracción porque comunican que tienes un mundo propio,
que no estás dispuesto a perder tu esencia por nadie. Cuando alguien ve que no temes perderlo, si no cumple con lo mínimo que esperas, el poder cambia. Dejas de ser la persona que está dispuesta a todo por la otra parte y te conviertes en alguien que se respeta lo suficiente para no aceptar menos de lo que sabe que merece. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. La admiración no surge de la complacencia, sino de la firmeza. Al final, establecer límites no es sobre imponer reglas a los demás, sino sobre demostrarte a ti mismo que te valoras lo suficiente como para no permitir lo que no te hace bien. No tienes que convencer a nadie, solo tienes que actuar en consecuencia. Si alguien puede respetarlos, se queda. Si no, se va. Y en cualquiera de los dos casos, tú ganas, porque nunca perderás lo que realmente es para ti al mantener tu dignidad intacta. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.